Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor por esta bendición de poder estar comunicados, estar de este modo conectados y juntos compartir la bendita palabra de Dios, palabra que alimenta nuestra fe, porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Además, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es un regalo de Dios, es un regalo que nos da así, sin precio, como dice la palabra, es un regalo, no tiene costo. Mi amado, quiero no solo dar gracias al Señor por esta bendición, sino también dar gracias a ustedes que se mantienen en contacto y me bendicen y me animan, me inspiran, me motivan y me critican también. Gracias por todo eso, por todas las cosas. Les agradezco de corazón su comunicación, su atención y espero que el Señor esté haciendo maravillas en su vida. Recuerde que hay hermanos que están preparados, que están dispuestos a ayudarle en el desarrollo de su fe, a orar en alguna situación crítica y están atentos al teléfono que está ahí en pantalla. Hay una página también y ya se están subiendo a la página de internet algunas de estas predicaciones que se presentan en televisión para que usted pueda repasar esta materia y pueda seguir creciendo en la fe. Recuerde, si no tiene un lugar donde congregarse, le esperamos en Alameda 341. Hay hermanos que nos han venido a visitar de diferentes partes. Hace pocos días vino un hermano de Antofagasta a hacer negocios a Santiago y pasó a saludar y a dejar una ofrenda de amor. Gloria a Dios por ello. Así que se reciben visitas y se reciben ofrendas de amor. Bueno, vamos a continuar con el tema que ya llevamos varios programas. Y tiene que ver con la fe, la esencia de la fe, cómo se desarrolla la fe y cómo lo que realmente significa. En Romanos capítulo 10, verso 3 dice: los judíos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que de eso vamos a hablar en unos segundos. No se separe, ya volvemos. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es estar conectados nuevamente, mis amigos, mis hermanos, y a esa audiencia y teleaudiencia fiel que está regularmente atento a esta señal para ser edificados en la fe. Un abrazo para ustedes, sean muy bendecidos y tengo ganas de entrar ya en el tema de este día, que es la continuación de lo que hemos estado hablando ya por 3 o 4 programas. Está conmigo aquí a mi lado nuevamente, gracias Pastor Alex, gracias hermano por estar listos para acompañarme. No, contento Pastor por el tema que vamos a tener hoy, porque yo creo que va a dar mucha luz. A mí me ha llamado la atención cómo hermanos se nos han acercado, bueno, en lo particular a mí, para felicitarnos por el programa. Y me decía un hermano muy eufórico: Pastor, pero es que es de primera. Yo me quedaba pensando, Dios mío, ¿de dónde será? O sea, la verdad digo yo, Señor, lo único que es de primera es la palabra. Amén. Es la palabra. Sí. Y yo creo que eso es lo que está bendiciendo a muchos hermanos. Amén. Vamos a, le damos las gracias a los hermanos que oran por nosotros y nos desean lo mejor. Vamos a entrar en el tema de hoy, que es un poco la explicación, la ampliación del tema de ayer, entendiendo la fe, comprendiendo la esencia de la fe. Quiero decirles que es imposible agotar este tema.
Siempre he contado la anécdota que me tocó, porque es una anécdota que me impactó terriblemente. El año 84, ya tenía yo 14 años de vida cristiana, ya creía, entre comillas, que era un hombre de fe. Cuando llego allá, y al año siguiente, como el 85, escuché a un pastor bastante famoso, Frederick Casey Price, tiene una iglesia inmensa, un templo más grande que el Movistar Arena, así, esa forma. Wow. Más grande que el Movistar Arena, porque estuve ahí. Pero de esa estructura, más o menos. Y este pastor, que está en Los Ángeles, California, habló durante, yo creo que fueron de 3 a 6 meses. Bendito Dios. De un solo versículo de la Biblia. Oh, Hebreos capítulo 11, verso 1. Yo decía, lo volví a poner el domingo, pensé que era la repetición. No, seguía hablando de lo mismo. A ver, ¿qué va a enseñar? Y me doy cuenta, mientras más hablaba de fe, que yo que creía que tenía fe, se me fue disminuyendo la fe. No creía nada frente a lo que significaba esta verdad, porque desmenuzaba cada verso, cada palabra. Y es lo que no vamos a hacer nosotros 6 meses ni 3 meses, pero por lo menos en estos programas queremos hablar acerca de comprender la fe, la esencia de la fe. Haciendo un pequeño resumen, en el programa anterior yo hablé lo que dice en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5 y el verso 4, cuando él dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiero decirles, para introducirnos en el tema, que lo que la gente quiere ver hoy en una nación que camina mucho y más ampliamente en el ateísmo y en la indiferencia de las cosas de Dios, lo que Dios espera de nosotros, que actuemos en fe, que veamos el respaldo de Dios frente al accionar de nuestra fe. O sea, cuando accionamos nuestra fe, Dios nos va a respaldar y se hará manifiesto que hay un Dios que nos respalda y que nos da la victoria, aún en situaciones tan dolorosas como las que hemos tenido que vivir en los últimos días en la congregación. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria está sustentada no en que seamos superhombres, o como algunos nos critican que tengamos super fe, sino por la fe puesta en Jesucristo, quien venció. Así es. Amén. Entonces, hoy día vamos a quitar los obstáculos, eso para que sea más purificada la fe. Amén. Ahora que usted hablaba de la super fe, ese término se acuñó. Despectivo, ¿verdad? Se acuñó en los 90. Sí. Ahí comenzaron a los teólogos a señalar a algunos predicadores como el movimiento de la super fe. Sí. Pero yo una vez escuché a Carlos Jiménez, al colombiano, tú lo debes conocer porque también está en Los Ángeles, y él dijo algo así: ¿saben qué? Yo prefiero tener una super fe que una mini fe. Y nos llevó al pasaje donde Jesús dice de aquel hombre: no he visto en todo Israel tan grande fe como la de este hombre. Y la palabra que usó fue megapistis. Ya con solo uno use la palabra mega, sabe que está hablando de algo grande. Jesús dijo: esta es una fe grande. Y entre era una partícula del griego que se utilizaba para exagerar, para hacer más dramática la expresión. Así que podemos decir que Jesús lo que está diciendo: no he visto una super fe como la de este hombre en todo Jerusalén. Así que me honra. Gloria a Dios. Me honra el término, pastor. Gloria a Dios. En el programa anterior, y vamos a entrar ahora en esta materia, les hablaba de que uno de los principales obstáculos para alcanzar las promesas de Dios y ser atendidos y tener respuesta, sin duda hay varios elementos, pero uno de ellos es cuando nos acercamos a Dios en oración y pensando en que hemos hecho méritos, tenemos algún derecho. La Biblia dice, y fue el texto que leí en Romanos, capítulo 10, verso, vamos a leer el 1. Ahora, Romanos 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado
a la justicia de Dios. Y aquí viene. Primero, el primer punto aquí es que ellos ignoran la justicia de Dios, ignoran la obra de Cristo, que es nuestra justicia. Y en segundo lugar, procuran ponerse delante de Dios con su propia justicia. Cierto. Luego dice, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será derrotado, no será vencido. El problema número uno del cual habla este capítulo, parte del 9 y el 10, es el problema que existe y ha existido por las edades. Martín Lutero, el gran reformador, cuando renunció a su doctrina, descubrió que había que pagar el derecho al perdón, las indulgencias, había que pagar por la salvación. Y eso iba en contra de lo que él estaba viendo en las Escrituras. Y cuando descubrió la Escritura de eso, dijo, no es posible, la salvación es un regalo de Dios, por un acto de fe. Simplemente leyó en las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Y él dijo, esto no es congruente con lo que yo estoy creyendo, con lo que yo estoy leyendo. Porque no hay nada, pastor, que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores de la gracia de Dios. Amén. De hecho, la palabra gracia significa favor inmerecido. O sea, que no hay nada de parte mía que pueda de alguna forma hacerme merecedor del favor de Dios. La confusión común y la que queremos ayudar para purificar y comprender mejor nuestra fe es cuando, lo que hablamos fuera de cámara, cuando nosotros hemos hecho méritos y hemos hecho algunas cosas y que nos indican o nos podrían conducir a creer que Dios tiene que escucharme, que Dios tiene que oírme. Yo en mi vida cristiana lo escuché desde niño. Yo no sé por qué Dios no me responde cuando yo he sido un creyente, un fiel hijo de Dios. No le he fallado a Dios ni en mi familia, ni en mi casa, en la iglesia, etc. Y comienzan a presentar su justicia, sus obras, entre comillas, para que Dios tenga que hacer algo. Y no funciona así la cosa. La única forma como Dios opera es mediante el ejercicio de nuestra fe en la obra de Jesús. Entonces la respuesta a la pregunta es, ¿de qué sirven las buenas obras? Sin duda, para la honra y gloria de Dios. La gente quiere ver que nosotros como cristianos hacemos buenas obras, somos personas de bien, somos personas que tenemos una vida honesta y transparente. La gente quiere ver eso, pero ese es testimonio para ellos, para que vean el fruto de nuestra vida cristiana. Un cristiano no puede andar peleándose con todo el mundo y usando obscenidades, robando, maltratando a la gente en el trabajo. Un cristiano tiene que vivir una vida consecuente, pensando en el beneficio de los demás, etcétera, etcétera. Pero nunca todo esto que he nombrado, se puede anteponer a la obra de Jesucristo. Ese es el problema. Todo esto da honor y glorias al Señor. Amén. Debemos vivir para la honra y la gloria. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea hecho para la honra y la gloria de su nombre. Pero nunca para ganarnos el favor de Dios. De ninguna forma. Ya está hecho. De ninguna forma, pastor. Ya está hecho. Recordemos que el mismo Señor Jesús, esta no fue una idea del apóstol Pablo. El mismo Señor Jesús, cuando nos contó la historia de aquellos dos hombres que subieron a orar, ¿recuerda? Que uno era fariseo y el otro era publicano. Y escuchamos la oración del fariseo que dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador.
Ahora mire, pastor, lo que me gusta a mí de lo que está diciendo usted. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, Jesús dice, ¿cuál de estos dos? ¿Cuál de estos dos realmente va a recibir el favor de Dios? ¿El que sacó todas sus estrellas, todos sus diplomas, o aquel que reconoció lo que era? Y lo que me gusta a mí, pastor, es como Jesús dice, uno desciende justificado, uno desciende siendo declarado justo por el Padre. En paz con Dios. Exacto. El que simplemente dijo, yo soy un pecador. Wow, pastor, esto es tremendo. Y yo quisiera recordar esto. Cada palabra que enseñó nuestro Señor Jesús trasciende el tiempo, las edades, trasciende diferentes niveles de congregación, nombre de congregación, trasciende todo. Eso es lo maravilloso. Es autoridad absoluta. Y es una declaración, yo diría, eterna. O sea, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Por lo que Él dijo, cada una de sus palabras tienen una trascendencia y una importancia vital. Yo creo que aquí está la respuesta bíblica a la pregunta que la gente se hace. Y esto yo lo he escuchado, hermano. A mí me lo han dicho. Me han dicho, no una vez. Yo recuerdo, estaba en el seminario el año 77 y me acuerdo que una muchacha muy consagrada de la iglesia, pero dedicada a las cosas de Dios entera. Me acuerdo que me dice con decepción, me dice, Josué, ¿por qué me suceden estas cosas si yo le sirvo a Dios? Tú ves que yo estoy en la reunión de jóvenes, voy a todas. ¿Y por qué Dios me paga así? A ver, le digo yo, no tenía idea. No sabía yo que Dios tenía que pagarte por esto. Entonces, esa confusión que hay la tenía este fariseo. Y ¿sabe qué? Una vez escuché a un experto en esto decir, el fariseo no estaba mintiendo. Estaba diciendo la verdad. Es cierto, eso es cierto. Sí, acuérdense lo que dice Pablo. Yo, fariseo de fariseos, estrictos, eran rigurosos en cuanto a su propia vida. Rigurosos tanto que tomaban de la menta, de los arbustos que crecían en el patio de la casa y diezmaban también. No, eran rigurosos. Pero esa justicia propia la presentaba, Dios, yo te doy gracias. Por lo que soy. Por lo que soy. Por lo que hago. Ahora, a la gente que vive esa vida intachable, porque sin duda hay gente le quiero decir, gloria a Dios por ello. Amén. Pero eso no le abre el cielo. Cierto. Así es. No puede orar. Mire la frase más común que yo escuché desde chico en la iglesia. Bueno, yo fui criado en la iglesia, pero a los 17 años que nací de nuevo, o sea, lo demás no cuenta. Y decían esta típica frase, ora usted, hermana, usted es más consagrada a Dios. A usted Dios la oye. Y lo triste es que el otro se cree el cuento y dice, sí, bueno, yo soy más espiritual, no es que decían la frase, ¿quién es más espiritual? En realidad, el secreto no es quién más espiritual, quién le cree más a la palabra de Dios. Amén. Mire, así es. ¿Quién le cree más? En estos días, yo voy a contar un testimonio que es impactante. Un cantante famoso, a lo mejor tú lo viste, estaba en el enlace, Montaner, Sí. contó cómo se transformó en un creyente. Un hombre que todavía no era cristiano, oró por un niño enfermo y el niño se sanó y se transformó en creyente. ¿Qué fue lo que vio Dios? La justicia de ese hombre, la vida de ese hombre, que sin duda una vida mundana. No, vio la fe. Lo que dijimos en los primeros 2 programas, ¿qué es lo que ve Jesús? Oh, mujer, grande es tu fe. Ni en Israel he hallado tanta fe. Conforme a tu fe se ha hecho. Al ver la fe de ellos, la fe. Es lo único que Dios pide. Es lo único que Dios está esperando que nosotros mostremos. Sí. Que nuestra total disposición de depender y creer absolutamente en Él para todo. Y de ahí simplemente ver que sea el Señor el que actúe. Y cuando veo yo esa maravilla de Dios actuando en mí, entonces poder levantar mis manos al cielo y decir, Padre, gracias, toda la gloria y toda la honra, Señor, la mereces tú. Porque eso es lo que Dios espera. Ahí está. ¿Qué es lo que espera, pastor? Todo papá cuando le da un regalo a su hijo.
Gratitud. Sí. Gratitud. Y que esa gratitud no solo se exprese por palabras, sino también por hechos. Por eso me gusta lo que usted estaba diciendo hace unos minutos, de la gente que sinceramente está consagrando su vida al Señor. Como dice el pastor, me uno su palabra, gloria a Dios por eso. Pero eso no te da la salvación. Eso lo que produce en el corazón de Dios es alegría, porque eres un hijo agradecido. Pero no te confundas. Tienes que hacerlo por gratitud, por lo que Dios te ha hecho a través tuyo. Nunca pretendiendo en que lo has hecho con tus fuerzas y que estás logrando algo delante de Dios por tus méritos, porque ahí te vas a equivocar. Y es un error común. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Somos los receptores de los beneficios de un Dios amoroso, compasivo, misericordioso. Oh, Dios. Entonces, todo el fruto que nosotros logremos, como dice el himno, y si alguna fama lograre, llévala al Calvario. Damos la gloria a Dios. Por eso que el pueblo del Señor se congrega para glorificar a Dios. Y por eso falta tanta gloria en las congregaciones, porque falta el milagro, falta la manifestación. Hace unos días nada más fuimos testigos de un milagro maravilloso que este domingo la congregación lo va a conocer. Una hermana de 70 años que tuvo un accidente, se golpeó la cabeza en el vidrio y se le complicaron muchas cosas. Y los médicos a una mujer ya de 70 años no le dan muchas esperanzas. Y yo la fui a ver al hospital, estuvo hospitalizada como 3 semanas. Y la verdad que se le complicaron varias otras partes de su organismo. Aparte ya traía algunas complicaciones. Pero oramos con fe, la congregación oró con fe. Y resulta que ahora desapareció el tumor. Aleluya. Desapareció el coágulo. Su cerebro está completamente sano. Y los médicos se quedaron, señora, usted está como una niña de 18 y ahí anda haciendo las cosas en la casa. Yo me acuerdo con la dificultad que llegó a la casa de Dios. El Señor lo hizo. Gloria a Dios. No porque haya hecho algún mérito. Lo hizo porque pusimos nuestra fe en Él. Ese es el secreto. El que se acerca a Dios, dice la palabra de Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador cuando tú vienes ante Él, pero es cuando vienes con la humildad de decir, Padre, no hay mérito en mí. Los méritos los hizo mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué honramos a Jesucristo como Señor de la iglesia? Porque Él lo hizo todo. No procures presentarte con tu propia justicia. Es una terrible frustración. Y por otro lado, tampoco pienses que el Señor no te va a atender porque has cometido demasiados pecados. Él sufrió en la cruz por toda la humanidad. Por eso que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo leímos recién. Así es. Pastor, y solo para, ya se nos está acabando el tiempo, y solo para tal vez llevar el programa, hay gente que dice, no, pero es que si yo pequé, yo siento que alguien me dice, ¿cómo hiciste eso? Si eres un hijo de Dios, ¿cómo hablas de esa manera? Entonces la gente le pregunta, no, Pastor, ¿será el Espíritu Santo el que me está redarguyendo? No, porque si la voz que tú escuchas te intenta alejar de Dios, no es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te redarguye, te va a decir, ven, hijo mío, ven y ponte a cuentas conmigo nuevamente, que tu Padre te va a perdonar. Lo otro no es redarguir, no es el redarguir del Espíritu, es la acusación de Satanás, el acusador de todos nuestros hermanos y de nosotros. El Espíritu no te acusa, el Espíritu te atrae al Padre. Gloria a Dios. Nos quedan solamente un par de minutos, hemos llegado casi al final, pero antes queremos resumir esto diciendo que en el próximo capítulo vamos a hablar un poco más acerca de cómo opera la fe esencialmente. Dice la Escritura en un pasaje que leímos aquí en Romanos capítulo 10, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Solo necesitas invocar su nombre, decir, Señor, sé propicio, ayúdame. Hay personas que
se sienten separados de Dios, que creen que tienen que aprender a hacer una oración muy bien ordenada, muy bien puesta, verbalizada. No. Solo tienes que decir: Señor Jesús, sé propicio. Amén. He estado separado de ti. He estado separada, alejada. Señor, sé propicio. Mira, esta condición en la que estás. El Señor, bueno, no te llevó a ella. Fueron las circunstancias en las que uno se mete. Uno a veces culpa a Dios que lo mete, no. Uno sigue ese camino, pero déjame decirte, a pesar de eso, Él te está esperando para perdonarte, para atender tu necesidad y mostrarte cuán grande es su amor. Dios te ama. Envió a Jesucristo a tomar tu lugar, el mío y el de toda la humanidad, en una cruz. Sufrió, padeció. ¿Sabes para qué? Para que puedas tener ahora el acceso y el cielo abierto. Amén. Así que te invito, dile: Señor Jesús, perdóname, ayúdame en esta situación y viviré para darte toda la honra y la gloria. Es todo lo que necesitas decir. Luego, si te sientes emocionada, abre tu corazón, desahógate con Él y dile: Señor, quiero honrar, glorificar tu nombre el resto de mi vida por todo este favor que ya me has concedido. Amén. Haz la oración y espero que te comuniques con nosotros tan pronto como sea posible al teléfono que está ahí en pantalla. Se nos acabó el tiempo así de rápido. Y vamos a pedirle que se conecten en el próximo programa, porque vamos a ir a la otra partecita, el caminar en fe. Así que recuerde que no importa la circunstancia que esté viviendo, Dios es bueno, es extraordinariamente bueno. Y Él nos declara que somos hijos bendecidos. Amén. Y somos bendecidos para bendecir. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.